hubo balaceras, no hubo helicópteros, no hubo camionetas monstruo ardiendo en carreteras. Esta vez el golpe fue diferente, más silencioso, más profundo y en muchos sentidos mucho más peligroso para el CJNG que cualquier enfrentamiento armado. Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA, ejecutó uno de los operativos financieros más contundentes registrados en Jalisco en los últimos años. 312 cuentas bancarias congeladas, 29 operadores detenidos, docenas de empresas bloqueadas, inmobiliarias, constructoras, empresas turísticas, distribuidoras, negocios que en papel no tenían nada que ver con el narcotráfico, negocios que pagaban impuestos, que generaban empleos, que aparecían en Google Maps con fotografías de fachadas respetables y reseñas de 5 estrellas, todos fachada, todos parte de la misma maquinaria financiera que durante años sostuvo al CJNG desde adentro de la economía legal. Lo que se desmanteló esta semana en Jalisco no es una célula de sicarios, es la arquitectura invisible del cártel, la parte que no sale en los videos de narcobloqueos ni en las fotografías de arsenales decomisados, la parte que más duele golpear porque es la más difícil de reconstruir. A lo largo de este video vamos a reconstruir cómo opera esa arquitectura, quiénes son los 29 detenidos y qué papel jugaban dentro de la red financiera del CJNG, cómo el cártel convirtió a Jalisco en el corazón de un sistema de lavado de dinero con tentáculos en el sector turístico, inmobiliario y financiero, y qué significa este operativo para el futuro del CJNG en el periodo más vulnerable de su historia reciente, porque matar sicarios es necesario, pero congelar el dinero es lo que realmente apaga la luz. Para entender el peso de lo que ocurrió esta semana en Jalisco, hay que entender primero algo que la narrativa del narco mexicano raramente pone al frente. El CJNG no es solo un ejército criminal, es una corporación con divisiones operativas, con departamentos financieros, con redes de proveeduría internacional, con inversiones diversificadas en múltiples sectores de la economía formal. Y Jalisco, específicamente la franja que va desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, es su centro de operaciones financieras más importante. No es una afirmación periodística, es una conclusión documentada por años de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del FBI y de la DEA. Los números lo describen con precisión incómoda. Desde 2019 hasta 2024, más de 6,000 ciudadanos estadounidenses perdieron aproximadamente $350 millones en esquemas de fraude vinculados al CJNG en desarrollos turísticos de Jalisco y Nayarit. Eso sin contar las operaciones de lavado de dinero a través de inmobiliarias, constructoras, distribuidoras de autos, empresas farmacéuticas, tequileras y servicios financieros que la UIF ha documentado en años de análisis de transacciones inusuales, y sin contar las operaciones que todavía no han sido detectadas, porque el dato más revelador de todos lo aportó la propia UIF en documentos de transparencia. Hasta 2023, en la dependencia mantenía bloqueadas cuentas de 199 empresas vinculadas al CJNGE en México. 199 empresas con operaciones reales, con empleados reales, con presencia en sectores económicos que cualquier ciudadano de Guadalajara o Puerto Vallarta frecuenta sin saber quién cobra al final del día. El crimen organizado no vive solo en las sierras y en los brechas, vive también en el lobby de un hotel frente al mar, en la oficina de una inmobiliaria en Zapopan, en el despacho de un abogado corporativo de Guadalajara que gestiona fideicomisos para clientes que pagan en efectivo y no hacen preguntas. Esa es la estructura que el operativo de esta semana atacó. Y para entender por qué ese ataque importa tanto, hay que entender con detalle
cómo funciona la máquina financiera del CJNG en Jalisco, como un cártel que empezó produciendo metanfetamina en laboratorios serranos, terminó controlando resorts turísticos, desarrollos residenciales y centros de llamadas que defraudan a jubilados norteamericanos desde oficinas con vista al Pacífico. Pero antes de entrar en el mecanismo de lavado, hay algo que necesitamos entender sobre la escala de lo que se detectó esta semana: 312 cuentas congeladas, 29 personas detenidas. ¿Cómo se llega a esos números? ¿Qué tipo de investigación produce ese resultado? La respuesta dice más sobre la sofisticación del Estado mexicano de lo que los titulares suelen reconocer. Un operativo como el de esta semana no se improvisa en días ni en semanas, se construye en meses, a veces en años. En Cosmetzin, la Unidad de Inteligencia Financiera de México trabaja con un sistema de detección de anomalías que analiza patrones de transacción en el sistema bancario nacional. No busca delitos específicos, busca comportamientos financieros que no corresponden con el perfil declarado de una persona o una empresa. Un taller mecánico de Tlaquepaque que mueve 3 millones de pesos al mes cuando su facturación declarada no justifica ni el 10% de ese volumen. Una constructora de Lagos de Moreno que recibe transferencias internacionales desde cuentas en paraísos fiscales sin ninguna exportación que las justifique. Una agencia de viajes en Puerto Vallarta cuyos ingresos se triplicaron en 2 años sin que ningún indicador de su sector lo explique. Esas anomalías generan reportes, los reportes se acumulan y se cruzan, y cuando los patrones de múltiples entidades convergen hacia los mismos nombres, las mismas cuentas o las mismas redes de transferencia, el análisis financiero empieza a revelar una arquitectura que ningún operativo de campo podría detectar por sí solo. En el caso de esta semana, la investigación que culminó en las 312 cuentas congeladas comenzó con los hilos sueltos que dejaron operativos anteriores. El operativo Agave Azul de 2020, que congeló casi 2,000 cuentas vinculadas al CJNG y detectó más de 2,500 operaciones inusuales por un monto cercano a 3,000 millones de pesos, dejó rastros que los analistas financieros siguieron durante años. Nombres que reaparecían bajo nuevas identidades empresariales, patrones de transferencia que se replicaban con variaciones mínimas, prestanombres que migraban de una empresa a otra después de que la anterior quedaba bloqueada. Ese es el ciclo que el crimen organizado repite una y otra vez. La UIF congela, el CJNG reconstituye, la UIF vuelve a detectar. Pero cada ciclo deja más información, cada reconstitución revela más nodos de la red y en algún punto la acumulación de inteligencia financiera alcanza una masa crítica que permite un golpe de mayor profundidad. Ese punto llegó esta semana en Jalisco. Las 312 cuentas congeladas no son un número aleatorio, son el resultado de un mapa financiero construido, transacción por transacción, análisis por análisis, durante meses de trabajo coordinado entre la UIF mexicana, la OFAC estadounidense, el FinCEN y la DEA. Un mapa que en este caso particular reveló no solo cuentas de personas individuales vinculadas al cártel, sino toda una red empresarial interconectada que abarcaba el sector turístico, inmobiliario, financiero y de servicios en Jalisco. Los 29 detenidos son los nodos humanos de esa red. No todos son criminales de perfil alto. Algunos son contadores, algunos son abogados corporativos, algunos son gerentes de empresas que procesaban fondos sin hacer preguntas a sus clientes y algunos son operadores directos del CJNG con años de experiencia moviendo dinero sucio a través de estructuras legales. Lo que los une es que todos sabían o tenían suficientes señales para saber y eligieron no verlas. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente esa red financiera? ¿Cómo transforma el CJNG los millones del narcotráfico en empresas con registro fiscal, con empleados con contratos y con fachadas respetables en la economía jalisciense? La respuesta, Lam, a esa pregunta revela algo sobre la sofisticación de este cártel que va mucho más allá de lo que imagina la mayoría de los mexicanos. Cuerpo.
La arquitectura del lavado. El CJNG no inventó el lavado de dinero, pero lo perfeccionó con una escala y una diversificación que pocos grupos criminales en el mundo han alcanzado. Todo empieza con el problema fundamental de cualquier organización criminal exitosa. El dinero en efectivo llega demasiado rápido y en demasiada cantidad para gastarse de manera discreta. Un cártel que genera cientos de millones de dólares al año en narcotráfico tiene un problema logístico concreto: cómo hacer que ese dinero parezca legítimo, cómo moverlo, invertirlo y hacer crecer con él una fortuna sin que el sistema financiero lo detecte. La respuesta del CJNGE fue construir una economía paralela dentro de la economía formal de Jalisco. La primera capa de esa economía son los negocios de alto flujo de efectivo: gasolineras, restaurantes, tiendas de conveniencia, lavaderos de autos, cantinas, salones de eventos, negocios donde es normal que entren y salgan grandes cantidades de efectivo cotidianamente y donde mezclar dinero limpio con dinero sucio es relativamente sencillo. El negocio declara ingresos inflados, paga impuestos sobre esos ingresos inflados y el dinero del narco emerge limpio al otro lado del sistema fiscal mexicano. Este modelo tiene limitaciones. Los montos que se pueden lavar así son relativamente pequeños comparados con los volúmenes que el CJNGE necesita procesar. Y la supervisión bancaria y fiscal ha mejorado lo suficiente en años recientes para que los patrones de inflación de ingresos sean cada vez más detectables. Entonces, el CJNGE fue más lejos, mucho más lejos. La segunda capa son las inversiones inmobiliarias, propiedades adquiridas a nombre de prestanombres, de familiares, de abogados con poder notarial, de empresas legalmente constituidas que en papel no tienen ninguna vinculación con el cártel. Desarrollos residenciales en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ranchos en el interior de Jalisco, edificios de departamentos en Guadalajara, todo registrado. Todo con escrituras, todo con historias de origen que parecen legítimas, hasta que un análisis financiero profundo revela que el dinero que pagó esas propiedades no tiene origen documentado en ninguna actividad económica real. La UIF ha documentado que hasta 2023 mantenía bloqueadas cuentas de decenas de empresas inmobiliarias y constructoras vinculadas al CJNG en Jalisco. Y eso solo lo que se detectó. Lo que no se detectó sigue funcionando. La tercera capa y la más sofisticada es la que la OFAC y la UIF atacaron con mayor precisión en la acción coordinada de febrero de 2026 que precedió directamente al operativo de esta semana: el sector turístico y los fraudes de tiempos compartidos. Desde aproximadamente 2012, según documentos del Departamento del Tesoro estadounidense, el CJNG tomó control de esquemas de fraude en tiempos compartidos que operaban en la zona de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. El mecanismo es simple en concepto y devastador en ejecución. Centros de llamadas instalados en oficinas de Guadalajara o Puerto Vallarta, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez, que contactan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en resorts mexicanos, les ofrecen compradores interesados, les prometen rendimientos extraordinarios, les cobran anticipos por comisiones, impuestos, trámites legales, y el dinero que esos jubilados norteamericanos depositan en cuentas mexicanas entra directamente al sistema financiero del CJNG como ingresos aparentemente legítimos de empresas de servicios turísticos. El FBI documentó que entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 ciudadanos estadounidenses perdieron cerca de $300 millones en estos esquemas. No dinero de narcotráfico siendo blanqueado, dinero nuevo, limpio, directamente extraído del bolsillo de víctimas estadounidenses que nunca supieron que estaban financiando a un cártel. El resort Cobay Gardens, identificado por la OFAC en febrero de 2026 como pieza central de esta red, es el ejemplo más documentado públicamente, pero no es el único. Según analistas consultados por Inside Crime, por cada empresa sancionada públicamente, el CJNGE tiene estructuras similares operando sin ser detectadas todavía.
La cuarta capa es la más difícil de rastrear: las transferencias internacionales, dinero que sale de México hacia cuentas en países con menor regulación financiera, que regresa como inversión extranjera en empresas jaliscienses con apariencia completamente legítima. El dinero del narco que se va como pesos mexicanos y vuelve como dólares de inversión, con una historia de origen que ningún auditor fiscal ordinario puede impugnar sin una investigación especializada de inteligencia financiera. Esta arquitectura de 4 capas es lo que el operativo de esta semana atacó simultáneamente. 312 cuentas no son 312 transacciones aisladas, son 312 nodos de una red que en conjunto representa años de construcción financiera y cientos de millones de pesos en activos que el CJ, NGE, consideraba protegidos detrás de la apariencia de la legalidad. Sin embargo, hay una pregunta que este operativo plantea con una urgencia que no puede ignorarse: si esta red llevaba años funcionando, en si sus patrones eran detectables para cualquier analista financiero con acceso a los datos correctos, si la OFAC, el FBI y la DEA la tenían identificada desde al menos 2023. ¿Por qué tardó tanto en caer? La respuesta a esa pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Una red financiera de la magnitud de la que se desmanteló esta semana en Jalisco no sobrevive años en la economía formal de un Estado únicamente por la sofisticación de sus estructuras contables. Sobrevive porque tiene protección, y esa protección no siempre llega con uniforme o con placa policial. A veces llega con título universitario, con despacho de abogados, con credencial de funcionario público municipal o estatal. La UIF ha sido explícita en sus comunicados sobre este punto. En el operativo Agave Azul de 2020, entre los objetivos bloqueados figuraron no solo operadores financieros del cártel, sino también servidores públicos cuyas cuentas mostraban patrones de ingresos inexplicables, funcionarios de municipios jaliscienses cuyas finanzas personales no correspondían con su salario declarado, en algunos casos, presidentes municipales de localidades en la Sierra de Amula, cuyas cuentas oficiales municipales fueron bloqueadas por las mismas irregularidades financieras que las cuentas del cártel. El caso del municipio de Autlán de Navarro es ilustrativo, cuando la UIF congeló sus cuentas bancarias en el contexto de Agave Azul. El ayuntamiento interpuso amparos alegando que la disposición era infundada e ilegal. Lo que ese episodio reveló no es necesariamente que el ayuntamiento fuera culpable de lo que se le imputaba. Lo que reveló es que en Jalisco existen municipios cuyas estructuras financieras son indistinguibles para un análisis automatizado de inteligencia financiera de las estructuras del cártel que lo rodea. Eso no sucede por casualidad. En el sector turístico, la protección tiene otro formato. El complejo Covey Gardens, identificado por la OFAC como pieza central de la red de fraude, operó durante años bajo la razón social de Vallarta Gardens, sin ninguna investigación formal de las autoridades fiscales o turísticas mexicanas. El fiscal de Jalisco reconoció públicamente no tener información sobre el caso hasta que la OFAC lo hizo público. Un complejo turístico vinculado a uno de los cárteles más investigados del mundo, operando a plena luz del día en la costa jalisciense, y la Fiscalía Estatal no tenía carpetas abiertas sobre él. Hay dos explicaciones posibles para esa situación. La primera es la incompetencia institucional. La segunda es la complicidad. En México, con demasiada frecuencia, ambas explicaciones son ciertas al mismo tiempo. Lo que el operativo de esta semana pone sobre la mesa, además de las 312 cuentas y los 29 detenidos, es una pregunta que Jalisco no puede seguir evitando. ¿Cuántas estructuras similares siguen operando en la economía formal del Estado sin ningún proceso de investigación abierto? ¿Cuántos negocios con fachada legítima en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Zapopan o en Tlaquepaque procesan hoy dinero del crimen organizado mientras pagan sus impuestos y aparecen en el registro público de comercio sin ninguna bandera de alerta? La respuesta, según los analistas financieros consultados por Inside Crime, es que por cada empresa sancionada o bloqueada, el CJNG tiene estructuras similares en operación.
La arquitectura financiera del cártel está diseñada con redundancia deliberada. Cuando un nodo cae, los flujos se redistribuyen entre los nodos sobrevivientes, la red se adapta, se reconstituyó después de Agave Azul en 2020, se reconstituyó después de cada acción coordinada o FATSI-UIF. Desde entonces, la pregunta no es si el CJNG tiene la capacidad de reconstruir lo que perdió esta semana, la pregunta es cuánto tiempo le toma y si el Estado mexicano tiene la voluntad y la continuidad institucional para seguir golpeando durante ese proceso de reconstitución, sin dar tregua, sin que el operativo de esta semana quede como un episodio aislado en lugar del primero de una ofensiva sostenida. Todo lo anterior nos lleva al momento más importante de este análisis, no al pasado de esta red financiera, sino a lo que su desmantelamiento significa para el CJNG en este momento específico de su historia, justo ahora, justo cuando la organización enfrenta su mayor crisis de liderazgo desde su fundación. El timing de este operativo no es accidental y entenderlo es fundamental para entender su verdadero alcance. El CJNG perdió a Anel Mencho el 22 de febrero de 2026. Con él perdió no solo el vértice de su jerarquía de mando, perdió al hombre que durante casi 20 años fue el garante final de los acuerdos internos de la organización, el árbitro que resolvía disputas entre células, el nombre que hacía que los mandos medios se alinearan cuando había conflicto de intereses, el símbolo que le daba cohesión identitaria a una organización que opera en más de 350 municipios de México. En ese contexto de fragilidad interna, un golpe financiero de la magnitud de esta semana tiene un efecto multiplicador que en tiempos de estabilidad sería mucho menor, porque el dinero en una organización criminal no es solo riqueza, es adhesivo. Es lo que mantiene a los mandos medios leales cuando la alternativa es buscar otro patrón. Es lo que paga los salarios de los sicarios, los sobornos a los funcionarios, los materiales de los laboratorios, el abastecimiento de los armamentos. Es lo que financia la reconstitución después de cada golpe operativo que las fuerzas del Estado infligen sobre la estructura armada del cártel. Cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, las lealtades se vuelven más frágiles. Los mandos regionales que dependían de esos flujos para sostener sus operaciones locales empiezan a calcular opciones. Algunos buscarán nuevas fuentes de financiamiento, lo que puede llevar a una escalada de extorsión, secuestro o actividades criminales de mayor visibilidad en Jalisco. Otros pueden empezar a negociar con estructuras rivales o con las propias autoridades. La DEA lo advirtió en su informe de 2025 con una claridad que merece ser citada. Dada la estructura del CJNG y el volumen de negocios que maneja, es poco probable que incluso la neutralización de sus líderes disminuya significativamente sus capacidades operativas. Esa evaluación asumía que la estructura financiera del cártel permanecía intacta. El escenario cambia cuando el golpe a la cúpula de liderazgo se combina con un golpe simultáneo a la infraestructura financiera. Ese es exactamente el escenario que México está ejecutando en estas semanas. Tapalpa, el 22 de febrero, Colima con los murciélagos, los laboratorios de Michoacán y ahora el reventón financiero en Jalisco, 4 golpes en distintos flancos de la misma organización en el lapso de semanas, cada uno diseñado para atacar una dimensión diferente de la capacidad del CJNG, su liderazgo, su brazo armado, su capacidad productiva, su arquitectura financiera. Esta es, potencialmente, la estrategia de desmantelamiento más coordinada y más multidimensional que el Estado mexicano ha ejecutado contra el CJNG en la historia de la organización, y está ocurriendo en el momento en que el cártel es más vulnerable. El resultado de esa combinación no está escrito. Puede derivar en una fragmentación del CJNG que reduzca su poder a largo plazo. Puede derivar en una reconfiguración que produzca una nueva generación de líderes más descentralizados y más difíciles de golpear, o puede derivar en una guerra interna que eleve la violencia en el corto plazo
antes de que la organización se estabilice bajo un nuevo equilibrio de poder. Lo que es seguro es que México está en una ventana de oportunidad que no dura para siempre. Esta semana, sin un solo disparo, el Estado mexicano le quitó al CJNG algo que ningún enfrentamiento armado puede arrebatar tan limpiamente. Le quitó dinero, le quitó fachadas, le quitó la comodidad de operar desde la economía formal de Jalisco como si fuera un actor más del sector empresarial del Estado. 312 cuentas congeladas representan años de trabajo de construcción financiera detenidos en seco. 29 operadores detenidos representan nodos humanos irreemplazables en una red que tardó décadas en perfeccionar su arquitectura de lavado. Y la coordinación entre la UIF mexicana, la OFAC, el FBU y la DE, a que hizo posible este operativo, representa un modelo de cooperación bilateral que México necesita no como excepción sino como norma permanente. Pero Jalisco necesita más que un operativo, por bien diseñado que esté. Necesita que los próximos 29 detenidos no sean los últimos, que la UIF tenga los recursos, la autonomía institucional y el respaldo político para continuar esta ofensiva financiera sin que la presión de intereses económicos o políticos jaliscienses la ralentice. Necesita que la Fiscalía del Estado deje de descubrir redes del CJNG en los periódicos en lugar de en sus propias investigaciones. Y necesita que el sector turístico de Puerto Vallarta, que genera millones de empleos y atrae inversión internacional legítima, no sea también el escudo financiero de un cártel terrorista. Y necesita que los ciudadanos jaliscienses entiendan algo que este operativo confirma con datos concretos. El CJNG no solo vive en las sierras y en los brechas, vive también en la economía de todos los días, en los desarrollos inmobiliarios, en los resorts, en las empresas de servicios que compiten con negocios legítimos, con la ventaja desleal del dinero sucio. Combatirlo de verdad requiere atacarlo donde realmente vive, no solo donde dispara, también donde cobra. Eso es exactamente lo que ocurrió esta semana en Jalisco, y México necesita que no sea la última vez.